Hola, buenas tardes. Les solicitamos atentamente mantener los micrófonos apagados para dar realce al evento. Si en algún momento se cortara la sesión, podremos integrarnos nuevamente por medio de la misma liga. Nos encontramos reunidos virtualmente para escuchar la asesoría Manejo de Emociones Primarias a cargo de la maestra Diana América García López. Agradecemos la presencia de docentes del Jardín de Niños Octavio Paz, Diana Elizabeth Romero Espinosa, Carla Guadalupe Romero Sánchez, Leslie Adriana Machuca Reyes, Norma Angélica Camacho Banderas, Margarita Rocha Ríos y Marta Ivonne Valdés Domínguez, así como el personal de apoyo y administrativo, Nancy Nava Palma y Miriam Díaz Favela. También nos acompaña la directora escolar Karina Ivonne Cervantes Garduño y para dar realce a este evento nos acompañan padres, madres y tutores de los alumnos de esta institución, a quienes va dirigida esta plática. Expresar nuestras emociones lo hacemos de manera instintiva. Nadie nos ha enseñado a sonreír. Al ser las emociones una respuesta innata del ser humano, es necesario comenzar a trabajar una educación emocional desde los primeros años de vida. A continuación, la maestra Margarita Rocha Ríos hará una breve semblanza de la ponente que hoy nos acompaña. Gracias. Bueno, pues nos acompaña la maestra Diana América García López, catedrática del área de posgrado, Colegio Mexiquense Universitario. Nació el 7 de diciembre de 1974 en Toluca, Estado de México. Estudió la licenciatura en Educación Especial en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, obteniendo su título profesional en 1997. Cursó la especialidad en Integración Educativa en la misma institución. Tiene experiencia profesional en todos los niveles de educación básica, desempeñándose como docente de nivel secundario y licenciatura, así como maestra de apoyo en las unidades USAER. Cursó su posgrado en la IMPO, la maestría en tanatología, obteniendo su grado con mención honorífica. Tiene estudios terminados en el doctorado de Ciencias de la Educación. Ha publicado los siguientes artículos: El nivel escolar como un predictor de violencia familiar en América Latina. Propuesta de intervención psicoeducativa a partir del psicológico del suicidio en adolescentes de tercer año de secundaria. Neuroeducación para la educación básica. Programa de arte para el desarrollo cerebral durante el primer ciclo de educación primaria, publicados en la Academia Journals. Actualmente se desempeña como directora de la USAER 67 del nivel preescolar, docente horas clase secundaria y catedrático del CMU, combinando su labor docente y acompañante en terapia de duelo. Bienvenida, maestra Diana. Muchas gracias, maestra Margarita. Muchas gracias, maestra Cari, por la invitación. Y pues esperamos que esto sea de beneficio para todos. El reconocernos como seres emocionales, pues es una habilidad y una destreza que debemos de desarrollar, y sobre todo para los niños más pequeños, en este caso para preescolar. Es muy importante que nosotros como adultos, como padres de familia y como docentes, seamos los gestores de esas emociones de los niños. Gracias, maestra Cari, en el momento que usted decida. Ok. Reconocimiento y autorregulación de las emociones primarias. La que sigue, maestra Cari, por favor. Tiempo de COVID. Tiempo de COVID. Maestra Ivonne, ¿qué experimenta o qué emociones siente al ver estas imágenes? Angustia, miedo, desesperación, un poco de estrés, de ansiedad. Ok. La que sigue, maestra Cari, por favor. ¿Qué ha pasado en nuestras casas? Como bien comenta la maestra Ivonne,
hemos pasado por diferentes situaciones, pero las más apremiantes ha sido una preocupación por contagiarme. Preocupación por contagiarme en primera persona o hablando de nuestros padres, hablando de nuestros hijos, hablando de las personas que tenemos cerca. Esa es la primera situación que ha pasado por nuestras mentes. Preocupación por contagiarme y aunado a esto, el bombardeo que tenemos de las redes sociales, donde las redes sociales muchas veces hay que discriminar, papás, hay que discriminar qué red es auténtica, qué red me está dando una información confiable o cuál únicamente me lleva a un nivel de ansiedad aún más de la situación que estamos viviendo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Aburrimiento, frustración, el espacio. Sabemos que ahora las casas son muy pequeñas, no hay esa situación donde, como la casa de los abuelitos, ¿no? Que tenían un gran terreno para correr, para jugar. Ahora generalmente los espacios son pequeños. ¿Y qué está pasando con nuestros hijos? Están aburridos, están frustrados, están delimitados a un solo espacio porque aquí se está conectando mi papá, acá está mi mamá, acá está mi hermano y aquí estoy yo. ¿Qué está pasando con nuestros niños también? La que sigue, maestra Cari, por favor. Y además, de verdad espero que no les haya tocado, pero ¿a cuántas personas no hemos escuchado que desempleo? Que ya recortaron las fábricas, que ya recortaron al personal o que en muchas empresas les quitaron el 15% y las finanzas causan angustia. Claro que sí. Tener que pagar el gas, la renta, los servicios, la alimentación, el internet, que ahora es una necesidad primordial en este tiempo. Claro que esta situación, cuando se habla de finanzas, nos va a generar angustia. Y lo que les comentaba hace rato, la sobreexposición a redes informativas. Y el Face, el Twitter, el Google, todo está lleno de situaciones de sobreexposición de lo que está pasando. Y aunado a esto, que ya escuchamos que a la comadrita Lupita ya le pasó, que ya escuchamos que al vecinito José ya le pasó. ¿Y cómo nos estamos sintiendo ante esta situación? La que sigue, maestra Cari, por favor. Ante esta sobrecarga de información, ante estas situaciones que generan estrés, ¿cómo reaccionamos? Generalmente los adultos reaccionamos con estrés. ¿Y cómo se puede estar reflejado ese estrés? Irritabilidad. De que no podemos soportar que el hijo grite, no podemos soportar que el niño llore, porque ya estamos irritables. Estamos en cualquier momento a punto de explotar. Tenemos mal humor, tenemos ansiedad y también tenemos pensamientos recurrentes de hipervigilancia, pensamientos recurrentes a la enfermedad. Yo me he encontrado muchos casos de mamás que comentan, maestra, es que yo no he salido, no he sacado a mi hijo. Y de alguna manera, pues sabemos que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad. Tenemos que acostumbrarnos a autocuidarnos y autocuidar a nuestros hijos. Y encerrarnos en casa es una opción, pero no va a ser para siempre. Y si ustedes son de esos papás que están encerrados, yo les aconsejo que empiecen a salir, a dar la vuelta al parque, a que el niño vaya y reconozca su escuela, a que de alguna manera lo preparen para el regreso a clases, porque no sabemos cómo vaya a terminar este ciclo escolar. Por una parte, el presidente nos dice que vamos a regresar, por otras partes, el sector salud dice que no, pero todo esto nos llena de ansiedad. ¿Y cuál es la forma de que nosotros podemos prepararnos? En el autocontrol de las emociones. Y prepararnos a la incertidumbre quiere decir que me prepara lo que venga. Ya sea bueno, ya sea malo, no sabemos cómo vaya a ser, pero yo estoy preparado y estoy preparando a mi hijo a ese regreso.
de manera presencial o de manera digital, pero yo ya le estoy dando esa puerta, esa posibilidad de que tenemos que cuidarnos y tenemos que volver a la cotidianidad en algún momento de nuestra vida. La que sigue, Maestra Cari, por favor. ¿Y cómo hemos manejado estas emociones? ¿Cómo hemos manejado estas situaciones? ¿Podemos identificar nuestras emociones? ¿Somos gestores de nuestras propias emociones? La que sigue, Maestra Cari, por favor. ¿Qué es una emoción? ¿Quién me ayuda, por favor? Señora Maite Miranda, ¿está por ahí? Creo que ya no la veo. Maestra Cari, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como la visión de una araña, o interno, como un recuerdo acerca de los años de infancia. Nuestro cerebro no se limita a memorizar datos, sino que también aprende ciertos modos en los que hay que reaccionar a estas experiencias. Muchas gracias, Maestra Cari. Nos están diciendo que las emociones, el hombre, ya nacemos con esas emociones. El hombre en su evolución, muchos autores ahora ya manejan que la evolución del hombre se dio precisamente por ese control de las emociones. El hombre aprendió a manejar las emociones y aprendió a conectarse con el otro. La evolución del hombre se ha dado por la situación emocional. Ahora vamos a pasarlo a esta situación que estamos viviendo, lo del COVID-19. Si nosotros sobrevivimos es también por ese control emocional. Y hay que verlo de esa manera. Si nosotros podemos manejar nuestras emociones y podemos vincularnos con el otro, entonces de verdad podemos sobrevivir esta y muchas pandemias que el hombre ha sobrevivido a lo largo de la humanidad. El hombre ha sobrevivido por el contacto de sus emociones y el contacto con el otro. Y aquí, como nos lo dicen, las emociones también son aprendidas. Y son experiencias previas a lo que nosotros hemos vivido. La que sigue, Maestra Cari, por favor. ¿Cuáles son las características de una emoción? Las características de una emoción es que responde a eventos internos y externos. Es una respuesta fisiológica involuntaria y cumple su función y la emoción desaparece. ¿Qué quiere decir esto en términos para poderlos aplicar? Nosotros, la emoción cumple su función y nosotros hay que aprenderlo. La emoción no tiene por qué durar 1 hora, 3 horas dentro de nosotros. La emoción del miedo, que ahorita la vamos a analizar, no tiene que ser una constante en nuestra vida, a pesar de lo que estamos viviendo. Y no es una emoción que nosotros permitamos transmitírsela a nuestros alumnos o transmitírsela a nuestros hijos. Porque la emoción, como lo dice aquí, cumple su función y tiene que desaparecer. Pero ¿cómo va a desaparecer? ¿Cómo podemos desaparecer esa sensación de miedo? Si la identificamos y la conocemos, entonces podemos manejarla. Y responde a eventos internos y externos. Lo que vimos en la primera parte. Si mi emoción responde a eventos internos y externos, pues entonces voy a ser más selectivo de lo que escucho. Voy a ser más selectivo de lo que veo. Y es una respuesta fisiológica involuntaria. Vamos a poner un ejemplo práctico. Maestra, mi hijo no puede dormir. Y nosotros entrevistamos al niño. A ver, mi amor, ¿por qué no puedes dormir? Maestra, es que se me va a aparecer el Chucky, ¿no? Que los niños le tienen terror al Chucky. ¿Y a dónde viste al Chucky? El niño lo tuvo que haber visto en algún lado. Entonces, el niño tiene miedo porque está respondiendo a ese estímulo. Entonces, aquí haremos la devolución a los papás. ¿Y en qué momento vio el Chucky? Si el niño no hubiera visto el Chucky, entonces el niño no tendría la emoción del miedo. ¿Me voy entendiendo? Entonces, si nosotros ante esta situación, nuestra emoción
que nos invade es el miedo, pues entonces hay que analizarnos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando y cómo reaccionamos. Muchos adultos, muchos papás, muchas compañeras, maestras, ¿cómo reaccionamos? Falta de sueño, o mucha hambre o poca hambre, ¿no? Muchas situaciones que son respuestas fisiológicas. ¿Y por qué dicen que son involuntarias? Porque desaparecen. Vamos a imaginarnos cuando nos enamoramos por primera vez. Sentíamos mariposas en el estómago, ¿no? Una reacción fisiológica a una emoción. Y no quiere decir que todo el tiempo sintiéramos mariposas en el estómago, porque imagínense, no podríamos vivir con una emoción todo el tiempo. Entonces, si no vivimos con la emoción de enamoramiento, ¿por qué vivir con la emoción del miedo? Continuamos, maestra Cari, por favor. Ejemplo, una araña. ¿A quién le dio miedo esa araña? Dice la maestra Margarita, a mí no, pero a la maestra Ivonne sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros hacemos una retrospección con la maestra Ivonne, a la maestra, yo creo que a su mamá de la maestra Ivonne también le dan miedo las arañas, ¿qué creen? La maestra Ivonne lo afirma, sí, sí es cierto, porque habíamos dicho que las emociones son aprendidas. Y créanme lo que a la maestra Ivonne, siendo educadora, ve una araña en el escritorio y ella grita, sus 25 alumnos van a gritar igual que ella. Pero va a aparecer un valiente y le va a decir, maestra, es una arañita. Y la va a sacar. Porque ese niño no tuvo esa conexión de la emoción. ¿Por qué? Porque probablemente a él en algún momento vio arañas y su papá o su mamá le dijo, mi amor, es una araña, no pasa nada. Entonces el niño pudo trabajar esa emoción. Pero la maestra Ivonne no la ha podido trabajar. Con todo respeto, maestra, con todo respeto. Es una forma de decirles cómo estamos diseñados los seres humanos. Cómo estamos diseñados ante esta situación emocional. Sí, nacemos con ellas, pero también las aprendemos, papás. Y de esto se trata, de esto se trata. La maestra Cari y el grupo de educadoras que son educadoras muy comprometidas me decían, maestra Diana, vamos a trabajar algo para que desde la casa los papás nos ayuden a gestionar estas emociones. ¿Y cómo cómo las podemos gestionar? Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros empezamos a conocernos, vamos a lograr muchísimas cosas. ¿Y qué más desde pequeños? Desde pequeños, si nosotros somos gestores emocionales, créanme que sus hijos van a crecer con un equilibrio emocional, que es lo que se pretende ahora. Con aquel niño que pueda luchar con las emociones y que pueda enfrentarse con éxito a lo que viene. Y no con nosotros, que estamos como adultos miedosos. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones. La que sigue, maestra Cari, por favor. ¿Cuáles son las emociones? Muchos autores hablan de diferentes emociones, pero únicamente yo les voy a hablar de las emociones de que habla Miriam Muñoz Polit. Miriam Muñoz Polit habla de Matea, y por favor quiero que se lo aprendan porque es una propuesta didáctica también, maestras. Es una propuesta didáctica que podemos trabajar con los niños. ¿Qué significa Matea? Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Son las 5 emociones primarias con las que nace el ser humano. Y de alguna manera estamos predispuestos a vivir y nos ha ayudado a nuestra evolución. Ya sé que siempre, no sé por qué, siempre surge y me dice, ay, maestra, ¿y la película de Intensamente donde está desagrado? Les voy a decir cómo funciona desagrado según Matea. Algo que a mí me dé enojo, la sensación es desagrado, sí o no. Mi emoción es enojo y mi sensación es desagrado. Entonces hay que aprender a discriminar qué es una emoción y qué es una sensación. Y después, qué emoción, qué sensación
me va a llevar a generar un sentimiento. ¿Ok? La que sigue, maestra Cari, por favor. En Matea se maneja el manejo positivo de las emociones. Y es aquí la propuesta para casa y propuesta didáctica. La emoción innata es el miedo, pero el objetivo de supervivencia va a ser la protección. ¿Ya vieron qué diferente? Sí, o sea, yo no puedo alejarme del miedo que me da contagiarme. Pero si tengo miedo, mi objetivo de supervivencia va a ser la protección, únicamente protección. Y me va a llevar a cuidarme a mí y a cuidar al otro. La emoción innata es el miedo, pues me va a llevar a esa situación de protegerme. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes están más jóvenes, Maestra Margarita, que más o menos es de mi edad. Nos decían, si nos salíamos de casa, nos decían, te va a llevar el viejo del costal, ¿verdad que sí? Y nosotros decíamos, ay, no, el señor del costal me va a llevar, ¿no? Y ahora nosotros no preparamos a nuestros niños. ¿Es bueno que tengan miedo? Sí, es bueno que tengan miedo. Porque ahora los papás jóvenes, yo no sé por qué no quieren, de alguna manera, quieren evitar emociones como el miedo, que es una emoción con la que tenemos, y los niños ya no le tienen miedo a nada. ¿Y qué pasa cuando son adolescentes? Están en redes sociales, chatean con más de 1000 personas y se encuentran en redes sociales. ¿Y qué creen? Que en esas redes sociales también está el viejo del costal. Pero no se lo hacemos saber a nuestros hijos. ¿Qué riesgos atrás de esa persona? Y no les hacemos ver esa situación de emoción. Si el niño bien trabajado tiene esa emoción, entonces aguas, porque entonces yo en mis redes sociales únicamente voy a conectar y me voy a vincular con aquellas personas que conozco y sé que en persona Karina es la misma persona que está aquí atrás de la pantalla y es la misma persona que está en vivo. Y no me voy a vincular con personas que yo no sé quién es. Pero no les sabemos trabajar el miedo, la verdadera emoción del miedo a nuestros niños, que nos va a llevar a la protección. La que sigue, maestra Cari, por favor. Emoción innata, el afecto, objetivo de supervivencia, vinculación. Emoción innata, afecto. Vamos a imaginarnos a nuestro primer amor, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en la secundaria estaba enamorada de Pablito Ruiz, a mí yo veía a Pablito Ruiz y mi emoción primaria era afecto. O sea, ay, me gusta, ¿no? Ah, no, me gusta, ya era una sensación, porque yo me sentía enamorada de Pablito Ruiz. Sensación, pero ya no llegó un sentimiento, porque no era una persona con la que yo tuviera vinculación real. Vamos a hablar del novio. Si yo tengo afecto por esa persona, que de entrada siento afecto por él, después tengo una sensación de enamoramiento, el sentimiento me va a llevar al amor. No estoy hablando que la emoción primaria sea el amor, es el afecto. Y este afecto nosotros lo tenemos que manejar como un afecto universal, no como amor, porque desgraciadamente confundimos el amor y a veces el amor únicamente lo relacionamos con una situación de pareja. Y no, el afecto es esa situación universal, esa emoción con la que yo nací, que es el afecto, es el amor universal que yo le tengo a las plantas, a los animales y al que está junto a mí. Y esa situación me va a llevar a la vinculación con el otro. ¿Se acuerdan cuando le hablé del hombre primitivo? El hombre tuvo que haber desarrollado, ahora hay muchos estudios sobre el cerebro, les vuelvo a repetir, y hablan de unas neuronas que les llaman espejo. ¿Y por qué se llaman espejo? Porque me permite conectarme contigo emocionalmente. No estoy hablando de empatía, estoy hablando de una conexión. Y esa conexión me lleva a la vinculación. Y esa vinculación me lleva a no hacerte daño. Porque sé que eres un ser emocional igual que yo. Y esa situación me lleva a la vinculación, de estar vinculado contigo.
Miren qué bonito, ¿no? Y con todo esto nacemos, de verdad, con todo esto nacemos. Nada más hay que trabajarlo y desarrollarlo. Y si yo me vinculo con todos, créanme que el mundo sería totalmente diferente. Si yo aprendo a verme a mí y a ver al otro. Porque si el otro existe es porque yo existo. Y si yo existo es porque el otro existe. Y todavía no tenemos de entender, no terminamos de entender que si se mueren las ballenas, nos pegan a todos. Y que si las abejitas desaparecen, nos pegan a todos. Y no terminamos de entender esa situación, que es una situación que nos pega a todos. Y ahora lo estamos viendo. Esta pandemia surgió en Asia y nosotros estamos en América. Y desgraciadamente tenemos que unirnos o vincularnos en el dolor. Entonces esta situación me lleva a la vinculación, pero ojalá la podamos trabajar en una situación positiva, que de eso se trata. La que sigue, Mashakari, por favor. Emoción innata, tristeza. Otra emoción que los papás de estas generaciones no permiten conectar al niño. Maestra Margarita, si un niño está llorando, ¿qué le dice usted? Pues le pregunto por qué está triste y pues que no esté triste, algo así. Exactamente, así tendemos a reaccionar, ¿no? No llores, no llores, no llores. Ya, mi amor, seca tus lágrimas. Porque no sabemos conectarnos con la tristeza. Y el objetivo de supervivencia me lleva a retiro hacia mí mismo y a reconocerme, a esa reflexión. Y les voy a decir cómo sí es cierto que los papás de estas nuevas generaciones no permiten identificarse con la tristeza. ¿Cuántos de ustedes, ahora sí por la situación de pandemia, fuera de la situación del COVID que estamos viviendo, vamos a vivir años atrás? ¿Cuántos de ustedes han visto en un rito funerario a niños? Ya no se ven. Si se muere mi abuelita, ¿cuántos de ustedes ven a sus sobrinitos que andan ahí en el rito funerario? Yo ya no veo niños, porque evitamos que el niño experimente esa tristeza. No permitimos que el niño se conecte con la tristeza. Si el papá está enfermo, si el abuelo está enfermo, ya no llevamos al niño que lo visite. No que lo recuerda como era antes. No, que lo recuerde en su estado normal de vida. ¿Por qué recordar a un ser que estuvo sano y después de la nada murió mi abuelito? No, hay que trabajarles el proceso de vida y de muerte. Y la enfermedad es un proceso de despedida, papás. Bueno, ese es otro tema, pero la enfermedad es un proceso de despedida. Y hay que acercar a los niños, no estoy hablando de esta situación, hay que acercar a los niños a esas situaciones, que si se pone triste, sí, es bueno que también experimenten tristeza, porque me va a llevar a reconocerme, a reconocerme. Y esto me va a llevar a conocerme a mí mismo. La que sigue, Mashakari, por favor. El enojo, otra emoción que tampoco dejamos que los niños la puedan trabajar, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de supervivencia? Defensa y establecimiento de límites. Y les voy a decir porque es muy importante que se trabaje el enojo. Si nosotros trabajamos con los niños lo que es prevención del abuso sexual, que sabemos que también es un tema difícil, y sabemos que se da, y se da junto a nosotros. Si nosotros enseñamos a mi hijo el establecimiento de límites y la emoción bien trabajada que es el enojo, entonces yo voy a evitar que alguien quiera tocar a mi hijo, porque él va a tener sus límites. Y ahora voy a hablar de esta situación que también está causando mucho boom, ¿no? Las mujeres feministas. ¿Por qué tendrían que luchar por sus derechos? Si yo soy padre y madre de una niña, yo trabajo con ella sus límites y no tiene que andarse manifestando.
sino simplemente manifestarse su situación de enojo cuando a alguien le falta el respeto. Y no lo va a hacer gritando, simplemente va a poner sus límites y saber que esta persona no me puede faltar el respeto a mí. ¿Por qué? Porque yo primero soy respetada en mi casa. Les voy a platicar un ejemplo, ahorita me vino a la cabeza. Yo tenía hace muchos años un director, muy feo el director. Y esta persona, desgraciadamente, con muchas autoridades, ¿no? Faltaba el respeto. No era un líder, era un autoritario, ¿no? Y una vez le dije, ¿sabe qué, maestro? Con todo respeto, yo no le voy a estar aguantando sus groserías, porque si mi papá no me grita, porque usted me va a gritar. Y el maestro se quedó mudo, ¿no? Pero pues eso, ¿cómo se trabaja desde casa? Y el respeto que nosotros le damos a nuestro hijo por ser hijo y a nuestra niña por ser niña. No es cierto que existe un feminismo, si antes no existe también un caballero. Entonces esta situación te tiene que dar en equilibrio, en un equilibrio real, y enseñarles a los niños a trabajar el enojo. Que el enojo no me vaya a gritar ni me va a llevar a pegarte, pero sí me va a llevar a que tengas límites conmigo. Y saber que tu límite es hasta donde yo lo permito. ¿Ok? Seguimos, Manshakari. Y la emoción innata, alegría. Nosotros nacemos con esa emoción innata, ¿eh? Que no estemos alegres es cosa de nosotros, que no trabajamos la alegría. Porque alguien superior a nosotros que no hace círculos cuadrados, no hace círculos cuadrados, hace círculos perfectos, nos dio también esta emoción, la alegría. ¿Y qué nos lleva al objetivo de supervivencia? La vivificación y energización del cuerpo, ¿no? Cuando alguien amanece muy feliz, queremos limpiar toda la casa, queremos hacer una comida espléndida, o sea, hay que trabajarla siempre. Y como esa frase de la película, no solo a esto y solo a este momento le llamo felicidad, la felicidad también son momentos, porque les dije que la emoción cumple su función y desaparece. Pero entonces hacer de esta alegría una sensación, y la sensación me va a llevar a la felicidad y al sentimiento me va a llevar a una estabilidad. Entonces yo puedo trabajar con esto, conmigo mismo y con mi hijo. Solo a este momento le llamo felicidad. ¿Para qué? Para que cuando nuestros niños estén grandes, hablen de una emoción verdadera. No hablen de una emoción que se le puede dar una droga, una cerveza, un cigarro. Les voy a dar un tip que a mí me ha funcionado. Cuando estoy con mis hijos y estamos comiendo, no sé, hasta unos ricos pambazos, los vuelto a ver y les digo, a este momento y a solo a este momento le llamo felicidad. Son momentos, ¿no? Entonces ellos cuando ven algo o estamos viviendo algo, ellos mismos dicen, este momento y solo este momento le llamo felicidad. Y son emociones verdaderas, no fabricadas. ¿Ok? La que sigue, Manshakari, por favor. Pero no todo es bueno. Y ahorita la maestra Diana ya nos contó lo más bonito de las emociones. Pero aguas con el manejo patológico. Bueno, ¿y qué quiere decir patológico, maestra? Cuando no sabemos manejar las emociones y nos vamos a lo contrario. No nos ayuda a sobrevivir. Al contrario, nos ayuda a desconectarnos con nosotros mismos y con el que está al lado. Y cada una de estas emociones tiene un manejo patológico. Y vamos a analizar cada una de ellas. Maestra Cari, por favor. El miedo, el manejo patológico me lleva a la paranoia. ¿Y qué quiere decir eso, maestra? Que estoy preocupada, miedos intensos, y estas situaciones me llevan a situaciones continuas de ansiedad. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo esta emoción patológica por el COVID? Y nos llevan a situaciones de cansancio fisiológico. Estoy cansada, no puedo respirar bien. No puedo respirar, tengo COVID. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado eso, no? Y en realidad lo hemos pensado, porque no estamos manejando la situación correcta de la emoción, sino la estamos llevando al extremo. Y el extremo
nos causa un miedo excesivo, que ya es una paranoia. Una paranoia que también podemos desarrollar en el niño. Entonces, aguas, papás, con lo que hacemos, porque las emociones son aprendidas, no lo olviden. La que sigue, Masha Cari, por favor. El afecto. Uy, miren esta imagen. ¿A quién se le hace conocida? Disculpen, me va a decir la maestra Ivonne, ya me agarró la maestra Diana, pero esa es la única que veo en pantalla. Maestra Ivonne, ¿qué le dice esta imagen? Que están espiando al marido por, bueno, revisando su teléfono. O sea, le dice la imagen, nada que ver con ella, ¿eh? O sea, no vayan a pensar No, mal. nada, cero Nada que ver, no. Cero con la maestra Ivonne. Este es el manejo patológico. Si yo siento vinculación por una persona, el manejo patológico me va a llevar a los celos. Me va a llevar a un delirio. Y tampoco está padre. Porque las personas no son de nuestra propiedad. Y debemos dejarlo bien claro a nuestros hijos. Bien claro que las personas manejan sus emociones y las personas sí tenemos que ser honestas y tenemos que ser leales, pero también las personas son libres de su decisión emocional. Y es algo que debemos de trabajarlo desde muy pequeños para que no me lleve a esta situación, que sabemos que cuántos adolescentes conocemos, y créanme lo que lo he visto porque soy maestra de secundaria, que porque ya dejan al novio, no hombre, las niñas ya están casi suicidándose. Y empiezan con el famoso Curtis de hacerse rayitas. Oiga, no, eso no está padre. Si nosotros enseñamos a los niños la verdadera situación del afecto, no debemos de llegar al manejo patológico. ¿Ok? La que sigue, por favor. Tristeza. La tristeza, el manejo patológico nos lleva a la depresión. Y una situación de depresión, créanmelo, que clínicamente es una situación muy difícil. ¿Cómo podemos detectar, maestra, si yo estoy cayendo en depresión? Híjole, bien fácil, porque cambio totalmente mi rutina. Que si antes me levantaba a las 7 de la mañana, ahora son las 11 y no me quiero levantar. Que si antes me encantaban las enchiladas y me podía comer 4, ahora ya no quiero comer ni una enchilada o me como 10. Acuérdense que siempre la situación patológica nos lleva al exceso o al defecto. El defecto es ausencia. Y voy a decir una palabra que se va a escuchar grosera, pero no es grosera, es para decir la ausencia. Cuando le decimos, hijo, es que este tipo no tiene mamá, ¿no? No tiene mamá, ausencia. O al otro extremo, perdón, es que este tipo tiene mamitis. O sea, nos vamos a la mamitis, que es mal manejo, o nos vamos a que no tiene, que también es mal manejo. Entonces, siempre hay que mantenernos en una situación regular y una situación estable. Cuando alguien se encuentra y te diga, ¿cómo te va en tu matrimonio? ¡Oh, súper bien! El mejor marido. Aguas, porque te está mintiendo. Aguas. No puede estar todo súper bien porque es patológico. O no puede estar todo al suelo porque es patológico. Cuando alguien te diga, ¿y cómo estás? Pues bien, ahí voy. Créele, porque sí te está diciendo la verdad. ¿Ok? La que sigue, por favor. Enojo. Este es el mal manejo que les decía a los niños. Que trabajamos con los niños. Si no sabemos manejar la sensación, la emoción del enojo, nos va a llevar a una situación negativa con el otro. Esta persona está gritando, pero le está gritando al otro. Está pasando sus límites del otro. Y es una persona que no sabe manejar sus emociones. Porque si yo sé manejar mis emociones, entonces a lo mejor, ¿cuál dijimos que era el manejo asertivo? Los límites.
yo mantengo mis límites, estoy molesto, estoy enojado, entonces tengo mis límites y ahorita no me digas nada, maestra Margarita, porque dame 5 minutos. Manejo mis límites. ¿Sabes qué, mi amor? Ahora se te cayó mi celular y ya lo estrellaste al piso. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo pasa? Una ocasión que mi hijo era preescolar y que se levanta al baño y me dice, voy a agarrar tu celular para prenderlo. Y lo tiró al baño. Y pasa. En ese momento pude haber gritado, pude haberme enojado y dije, ok, está bien, ya, vete a acostar. O sea, hay que reconocernos y hay que conocernos las emociones para poderlas manejar y no lastimar al otro. Porque desgraciadamente cuando no manejamos las emociones, nos lastimamos nosotros mismos, pero lastimamos al que está junto a nosotros. Y eso pues tampoco está padre. En la que sigue, Maestra Cari, por favor. Alegría. Híjole. Aquí los fanáticos del fútbol me van a decir, un manejo patológico de la alegría es la euforia. Y díganme, si gana el Toluca, ¿cómo queda la Bombonera? O vámonos a la situación que ahorita les manejé del feminismo. Mal manejo. O sea, están luchando por el feminismo. Son mujeres muy eufóricas que hacen daño a los demás. Hacen daño a los demás. O sea, quieran o no, la verdad. Y a lo mejor aquí hay una feminista que ahorita me va a rayar la pantalla, ¿no? Mal manejo de emoción. Mal manejo de emoción. Y aquí está lo grave del mal manejo de emoción. Si nosotros no le enseñamos las alegrías auténticas a nuestros niños, se va a sentir eufórico con 5 cervezas, ¿cierto o no? Y la euforia me lleva a sentirme rápido y furioso. ¿Y cuántos accidentes de automóviles no son por adolescentes o adultos jóvenes? Estoy eufórico y ando en la moto a todo lo que da. Mal manejo, mal manejo. Por eso hay que enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, que la alegría está constante y está en nuestra vida, para no escapar entonces por el alcohol, por las drogas o por relaciones afectivas muy prematuras. ¿Cuántas niñas de secundaria que se sienten mal valoradas por el papá? Y ojos, papá, ojo, papás, que se sienten mal valoradas por el papá, a los 13 años ya tienen relaciones sexuales. Porque tienen una confusión de lo que es alegría, de lo que es afecto. Entonces, qué gran paquete nosotros tenemos como padres y como educadores de poder gestionar estas emociones con nuestros alumnos y con nuestros hijos. La que sigue, maestra Cari, por favor. ¿Me ayuda, maestra Margarita, por favor? Sí. Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia reacción emocional a una situación, ya sea esa reacción negativa o positiva. Por ejemplo, no sería conveniente expresar excesiva alegría ante otras personas, colegas o amigos que están pasando en este momento por situaciones problemáticas o desagradables. Ok. Eso también es una gestión emocional. Saber conectarme con el otro. Y esto ya se habla de la empatía. Ya podemos hablar de la empatía. Pero antes de la empatía es reconocerme como ser emoción y reconocer mis emociones. Si yo no reconozco mis emociones, difícilmente voy a ser una persona empática, ¿eh? Entonces, lo primero que nos hablan es manejar la empatía. Sí, yo creo que el primer paso es conocer nuestras emociones. La que sigue, Maestra Cari, por favor. Híjole, esta imagen a qué me lleva, ¿no? Ya se cayó el niño. Y el control de las emociones nos puede modificar el resultado de todas nuestras actividades humanas. En el manejo de un vehículo, en el trabajo, en el deporte. Si nosotros sabemos manejar las emociones, esta imagen, claro que sí nos va a llevar al miedo. Al miedo, claro que sí, la emoción primaria es el miedo. ¿Qué le pasó? Pero ¿cuál sería el trabajo positivo que sería con el miedo? ¿Recuerdan? El establecimiento de límites. ¿Y cuál es el establecimiento de límites? Pues si mi hijo tuviera establecimiento de límites, dudo que le pasaría esto. Así de sencillo.
La que sigue, por favor. ¿Y cómo las controlo? A esta pequeña sesión que acabamos de llamar, se le llama inteligencia emocional. Y ¿cuántas personas coach hablan de la inteligencia emocional y nos cobran miles, de verdad, cobran miles para trabajarnos la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional únicamente son 4 pasos, que es percibir las emociones. Sí, ¿qué tengo? ¿Estoy triste? Comprendo mi emoción. ¿Pero por qué estoy triste? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Introspección. Manejo mi emoción y la puedo utilizar. Bueno, estoy triste, me voy a dar 1 hora para mí. Voy a sentarme y solo por hoy, en el aquí y en la ahora, me voy a tomar un rico cafecito y voy a tener la presencia plena entre el café y yo. Y me va a llevar a conocerme a mí mismo y me va a ayudar a identificarme. Y esto me lleva a la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las 2 emociones que primero tenemos que trabajar en un preescolar? La alegría y la tristeza. Son las 2 primeras emociones que debemos de trabajar, sobre todo las maestras que trabajan con los más pequeños, que puedan identificar exactamente qué es la alegría y qué es la tristeza. Y créanme que funciona. Esta situación de Matea la aprendí en mi posgrado de tanatología, que es la terapia de duelo. Y a nosotros como tanatólogos nos llevan a la identificación de emociones. ¿Cómo la podemos llevar a la práctica? Por medio de un dado de Matea o por medio de, perdón, de algo que nos hable de Matea y a los niños los empezamos a trabajar. ¿Qué sientes? Leemos un cuento y les podemos trabajar Matea. ¿En qué momento te dio alegría? ¿En qué momento te dio tristeza? ¿En qué momento te dio no? Y créanme lo que en todos los niveles funciona. En los 5 preescolares donde trabajo lo hemos llevado a la práctica y funciona. Soy maestra de secundarias y lo trabajo con mis niños de secundaria y funciona. Háganlo, papás. Y si mantienen un trabajo vinculado con las maestras, créanme lo que vamos a crear, lo que se pretende. Mejores seres humanos en la identificación de uno y del otro. La que sigue, maestra Cari, por favor. Y sobre todo, no se trata de reprimir las emociones, sino de identificarlas, reconocerlas y transformarlas en esa energía positiva para nuestro beneficio. Crear ese control entre lo que siento, lo que percibo y tener esa inteligencia emocional. La que sigue, maestra, por favor. Para recordar. ¿Me ayuda, maestra Ivonne, por favor? Sí, claro. Permítame tantito. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana. Muchas gracias, maestra Ivonne. No hay que recordar que hemos sobrevivido muchos millones de años. Podemos sobrevivir más. Podemos sobrevivir más conectándonos con nuestras emociones. La que sigue, maestra Cari, por favor. ¿Y cómo podemos liberar estas emociones? Baila, canta, escribe, cocina, pero de verdad hazlo. Si de verdad estás muy enojada, ¿qué tal si pones la música y te pones a bailar contigo? Se te va a ir hasta el enojo. Habla. A veces la gente también necesitamos hablar. Si vas a llorar, date tus 5 minutos de porque si no, después vas a caer en depresión. Medita, cocina. Hay muchas maneras de poder trabajar. Y créanme que el niño preescolar es un niño, es el mejor nivel de educación básica. Y créanme que conozco todos los niveles. Preescolar es un nivel, wow. O sea, no sé si son por las características de los niños, por la edad, pero son niños en esa edad, son
se cumple con la teoría del encanto, ¿no? Como todos son redonditos y gorditos, se cumple con la teoría del encanto. Entonces, son encantadores los preescolares. Aprovechen, papás, esa edad que no regresa. Muchas veces queremos crecer, crecer, y el hombre duramos muchos años siendo adultos. Y en verdad la niñez dura muy poco. Aprovechen la niñez de sus niños y vívanla al máximo con ellos. Y la que sigue, Masha Cari, creo que ya terminamos. Creo que sí. Y para recordar, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Nos preocupamos mucho por lo que aprenden nuestros niños, y ya saben, si aprenden a leer, si aprenden a escribir, si saben los números, y los educamos para que sean buenos seres humanos. Los educamos para el corazón. Anteriormente se hablaba de conceptos que ahora la psicología positiva retoma, papás, y no estoy metiendo ninguna religión, pero ahora se habla de trascendencia y se habla de espiritualidad. Estoy preparando a mi hijo para la trascendencia, estoy trabajando a mi hijo en un aspecto espiritual. También se los dejo de tarea, porque ahora es bien importante. Esos conceptos que ahora la psicología positiva nos da. La psicología nos decía que antes era para terapias, para curar, y ahora la psicología positiva nos está diciendo que es para prevenir. Hay que prevenir todas situaciones que nos lleven a enfermarnos. Entonces es importante que el niño también se le trabaje la espiritualidad. Que sea el Dios de sus oraciones, el que ustedes quieran, pero el niño que tenga alguien en quien creer. Que tenga esa situación de trascendencia. ¿Cuántos niños les preguntamos, adultos jóvenes, en quién creen y no creen en nadie? Qué peligroso si no crees en nadie también, ¿eh? Qué peligroso. Y creo que con esto terminamos, Maestra Cari, la última. Y bueno, sí. Ok. Terminamos la presentación y estoy a sus órdenes, Maestra Cari. Preguntas, respuestas, ¿en qué les puedo apoyar? Muchísimas gracias, maestra Diana. Bueno, pues si es posible, entonces nos está dando la oportunidad la maestra Diana de hacer alguna pregunta. Ahora sí que les daría la palabra a ustedes, mamás, papás, personas que nos acompañan, maestros también. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, que nos las pudieran compartir para que la maestra Diana nos pudiera dar respuesta. ¿Les surge alguna duda, alguna inquietud? ¿Se han sentido de esta manera o cómo lograr ese equilibrio? ¿Quién nos quiere platicar o preguntar? ¿Alguna maestra que quiera hacer alguna pregunta? Parece que no, maestra Dianita. Uy, no, Parece que una está de todo dos. claro. O no se entendió nada o todo se entendió y me voy a sentir así. Estoy gordita, me voy a poner más inflada como pez globo, ¿eh? Ok, Maestra Cari, pues para servirles, Maestra Cari, ya sabes, es un honor estar con usted, servirle de algo a sus educadoras, a las mamás, a los papás que nos acompañaron, pues a trabajar en nuestras emociones, que nos van a llevar a ser mejores seres humanos, que es ahora lo que necesitamos. No necesitamos, sí necesitamos gente, físicos, químicos, que trabajen con todo eso, pero también necesitamos muchos buenos seres humanos que apoyen y hagan que el hombre siga reinando sobre la tierra. Sobre la tierra estoy hablando. Ok, Maestra Cari, pues muchas gracias. Bueno, en este caso le voy a leer dar el agradecimiento, si me permite también, la maestra Ivonne. Sí quisiera decir algunas palabras muy, muy concretas sobre esta plática, sobre la plática del día de hoy. Sí es muy importante agradecer la compañía, la plática de la maestra Diana, la que nos da el día de hoy, porque sin duda nos abre la mente, ¿no? Para mejorar no solamente como papá o como mamá, que veo muchas, muchas aquí, sino como personas. Como personas tenemos que aprender a estar cerca de los seres que queremos y de los que a veces decimos no queremos, ¿no? También de las personas que están a nuestro alrededor, de todas en general, para que los cobijemos, para que se sientan en confianza,
que se sientan abrigados. Sobre todo ahorita en estos momentos tan difíciles y llenos de incertidumbre, que podríamos hacer un mal manejo patológico quizá, incluso de estas emociones, como bien nos los decía la maestra Diana. Depende de nosotros, pues, allanar ese camino, ¿no? El reconocer las emociones, el darles nombre, el poderlas transformar en situaciones positivas y en no negar que estamos sintiendo, pues a veces hasta las emociones negativas, que llamamos negativas. Ahorita nos los dijo, si las manejamos bien, no tienen por qué ser negativas. Al contrario, estas en una medida regular, en una medida, pues sí, ni irnos al extremo, ni mucho ni poco, se pueden convertir en algo importante para que nosotros lo manejemos y sigamos adelante ante cualquier adversidad que se nos presente. Entonces, pues muchas gracias, maestra Diana, por esta asesoría, esperando que nos dé un poco de luz para pensar. A lo mejor nos llevamos algunas dudas, algunas reflexiones y que pues que no se quede ahí, ¿no? Que las expresemos con, como decía el comercial, ¿no? Con quien más confianza le tenemos y hablar de las emociones, hablar de, siempre es importante reconocer lo que sentimos y expresarlo. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando lo hablamos, el otro escucha y entiende y comprende más por qué estoy enojada, por qué no quiero verte ahorita o cuestiones que a veces si queremos nuestros 5 minutos, cuando lo hablamos, cuando lo platicamos, yo me sentí así, 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 o a veces hasta a nosotras mismas se nos aclaran las ideas y se nos aclara lo que sentimos. Entonces, pues es una de las pues consejos que nos deja la maestra. Quiero agradecer también a las compañeras docentes por su participación en la sesión del día de hoy, pero sobre todo a los papás, bueno, a las mamás, veo muchas, les vuelvo a repetir, veo muchas mamitas que nos acompañaron el día de hoy. Se nota, bueno, el interés que tienen por conocer un poco más sobre esto. Les agradezco mucho, mucho su tiempo y que pudieran haber escuchado esta plática que sin duda nos puede traer muchos beneficios a todos. Tanto estamos ahora sí que unos de un lado, otros de otro, pero miren cómo estamos ahorita unidos en esta plática. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Ya nada más cerramos con la maestra. Bien, desarrollar la inteligencia emocional desde los primeros años de nuestra vida es esencial para poder tomar conciencia de las propias emociones y comprender también los sentimientos de los demás. Es así como hemos llegado al final de nuestra asesoría. Deseando excelente tarde a todos, podemos despedirnos y cerrar la sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestra. Gracias, mamitas. Gracias, maestras. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Gracias igualmente. Buenas tardes.